Y nos decía Eduardo Santillán, y me da la impresión de que Vidal Llerena está de acuerdo en que en lo que venga, como quede el proyecto que está trabajando, no habrá lo que se conoce como coffee shops o Pacheco shops o Mota shops, como lo quieran llamar, es decir, lugares donde la gente llega, ¿no? Y dice, quiero mi café, me vengo a fumar aquí un cigarro de marihuana. No habrá dispensarios también para ciertos lugares donde se pueda comprar la marihuana. Recomendación o receta, vayas y adquieras. O sea, que diga el doctor, usted necesita para las varices marihuana y se vende en tal lugar, en la delegación Gustavo Amadero, en la Álvaro Obregón, en Coyoacán, en donde sea. Y nos dicen que tampoco habrá autoproducción. Es decir, la idea de que al legalizar la marihuana, gente probablemente en invernaderos o tuviera pequeños... ¿Tú estás de acuerdo con esos tres nos, Vidal Llerena? Estoy de acuerdo, es decir, un poco a regañadientes, ¿no? Creo que hay un problema. Yo leí algo muy interesante que decía que México tiene síndrome de Estocolmo. Este es un país destruido por el narcotráfico, que ha militado en el prohibicionismo como nadie. O sea, México ha sido el que ha ido a cuanta convención ha ido y yo creo que además, ha promovido y tiene liderazgo en la materia. Y es el único que las cumple, ¿no? Ya dijo el presidente, además, bueno, el presidente de Estados Unidos ya dijo este asunto de que él considera, y yo lo apoyo, de que la marihuana es un vicio feo, una pérdida de tiempo como el alcohol, ¿no? Eso le dijo a sus hijas, según la entrevista del New Yorker, ¿no? Y Estados Unidos pues sí ha avanzado en contra de las convenciones internacionales en establecer mecanismos para producción y distribución segura de la marihuana. Creo que hacia allá tendríamos que ir. La legislación federal es muy estricta. Es muy estricta en la producción de la marihuana, básicamente. Entonces, las posibilidades locales son acotadas, pero sí hay un área de oportunidad importante en la descriminalización del consumo. Y nos podemos mover un poco al modelo portugués. A ver, vamos con los sís, Vidal, porque entonces nos dicen, hay tres nos muy importantes, y antes de ir a una pausa, yo le preguntaba a Eduardo Santillán, le pregunto a los dos, bueno, si son esos nos que parecen terribles, ni se podrá consumir para fines recreativos, ni se podrá comprar marihuana cuando así lo prescriba un doctor, ni se podrá producir. Entonces ¿qué sí va a tener la ley? ¿No? Pues ahorita, mira, Eduardo algo muy importante es sí al uso científico, sí tenemos que garantizar primero al uso científico. Necesitamos investigación, necesitamos que los institutos nacionales y los institutos locales desarrollen investigación. Esto va de la mano con el uso médico. Es decir, en este momento hay un catálogo que se ha venido trabajando de cuáles serían las posibles aplicaciones. Estamos hablando de un aproximado de 15 enfermedades, que son enfermedades terminales. Estamos hablando de VIH, estamos hablando de algunos otros como pero también epilepsia, por ejemplo. En fin, en estos en donde hay una discusión científica, sí al uso médico, sí al uso médico, y el otro sí sería no criminalizar el consumo. La discriminalización del consumo. Es decir, a ver, alguien no a la criminalización del consumo. ¿Esto qué implica? Como lo dice Vidal, tiene que ver con una facultad federal. A partir de los 6 gramos y hasta los 5 kilos se considera narcomenudeo. Es muy tenue la línea de los 6 gramos, en qué momento es el usuario y en qué momento se está hablando de narcomenudeo. Tenemos que ser muy cuidadosos para no darle un instrumento de operación a los narcomenudistas, ¿no? De tal manera que se estará planteando, entiendo, por algunos legisladores federales. Hay que aclarar, esto no corresponde a la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México no va, es que son dos cosas diferentes. Una es, no podemos modificar nosotros la tabla de gramaje. ¿Esto qué significa? Que no podemos pasar de los 5 a los 20 gramos o a los 30 gramos. Eso no lo puede hacer la Asamblea Legislativa. ¿No lo puede hacer, Vidal? No, a ver. Eduardo dice, lo podemos hacer. Eduardo Santillán, diputado Santillán, diputado. Te cuento la historia, sí lo podemos hacer de alguna forma. A ver, esto lo hizo ya un estado, Campeche, en donde el señor Renato Sales, hoy fiscal antisecuestros, lo propuso. Lo pierde la Corte, creo yo, por razones que no debe haberlos perdido. De pero técnica jurídica. Ajá, la pierde, está bien. ¿Qué sí nosotros podemos establecer? Que entre los 5 gramos y una cantidad razonable, no haya persecución del delito. Es decir, nadie que tenga
10 gramos de marihuana y no haya ningún otro elemento, vaya al Ministerio Público. Eso sí lo podemos establecer. Eso no lo podemos Eso lo podemos establecer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos regular la prioridad en la persecución de un delito. Podemos establecer prioridad. Y ahorita lo explico. Eso lo podemos hacer. Que sí se puede hacer. Sí lo puede hacer la Asamblea del Distrito. Sí lo puede hacer la Asamblea y podemos... ¿Hasta cuándo? ¿De los 5 Bueno, de hecho lo podemos hacer hasta los 5 kilos si quisiéramos, ¿no? No sería razonable porque yo creo que si alguien tiene... ¿No existe el borrador de los 5 kilos? Bueno, no los 5 kilos por ahí estuvo en algún borrador. Los 5 kilos lo que pasa es que son hasta 5 kilos es narcomenudeo. Es decir, efectivamente, después de 5 kilos, pues nosotros no lo perseguimos, lo persigue la autoridad federal. Nosotros sí perseguimos hasta 5 kilos y por eso podemos dar una prioridad cero a eso. Y podemos intentar algo que en Portugal existe, puede ser el modelo, de que pueda haber comités de disuasión, no cortes de drogas. Las cortes de drogas es un modelo ahí maligno que los Estados Unidos están tratando de impulsar. Es decir, antes de entrar al Ministerio Público, antes de ser procesado a alguien, puede ser simplemente liberado porque posee una cantidad razonable de marihuana que para la ciudad no tiene ningún interés perseguir. ¿En cuánto verías el gramaje? Yo creo que podría estar, mira, el máximo ¿Hoy está en 5? Hoy está en 5, ¿a cuánto lo llevaría? Que es ridículo. Es decir, ¿5 es un cigarro? Son 3 cigarros más o menos. Nadie llega con alguien y dice, véndeme 5 gramos de marihuana, ¿no? Eso es como si la cerveza estuviera permitida y puedo comprar 2. Sí. O sea, eso no puede ser, ¿no? En el mundo, por ejemplo, para Uruguay trae 35, Denver tiene 35. ¿A cuánto podríamos llegar? Hay quien dice que puede ser más, dado que ellos tienen una provisión constante. Yo creo que algo abajo de 40. Algo abajo de 40. Tú dices que no se puede, que no tiene, que la Asamblea no tiene esa facultad para... ¿Cómo le llamamos? Aumentar, ampliar el gramaje. Para no perseguir ese delito. En primer lugar, son dos cosas diferentes. Una, creo que Vidal coincidiría conmigo en el sentido de que no podemos cambiar el gramaje. El gramaje está determinado por las leyes federales. La Ley General de Salud y el Código Penal Federal son quienes establecen hasta los 5 kilogramos. En primera instancia. En segundo, el tema de narcomenudeo no es un tema exclusivo del Distrito Federal, es una facultad concurrente, es decir, el narcomenudeo también puede ser perseguido por la Procuraduría General de la República. Entonces, podríamos nosotros decir, el narcomenudeo local ya no lo vamos a perseguir si llega hasta los 40 gramos, podemos, pero la Procuraduría General de la República sí podría hacerlo. Y Vidal se refiere a un tema muy importante que tiene que ver con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Esta postura de Vidal de que podría determinarse la prioridad cero, esto es decir, sí será posible a partir de la aplicación del nuevo sistema penal, que está condicionado a que las legislaturas estatales y que el Distrito Federal implemente el nuevo sistema penal, y una vez que implementemos el sistema penal podremos utilizar esta figura de prioridad cero, es decir, de aquí a que apliquemos el nuevo sistema penal en el Distrito Federal para después utilizar este sistema, creo que nos va a llevar unos cuantos años. No, la Constitución establece esa facultad de las entidades y la Constitución no la condiciona a esto, es decir, se hizo en este contexto, pero no está condicionado. Hoy las entidades pueden establecer un sistema de prioridad. Además tiene todo el sentido del mundo y además en política de drogas es lo que hay que hacer. ¿Qué pasó en los últimos años? A los estados se les dio la facultad de narcomenudeo. ¿Y qué hicieron para dar resultado? Pues meter a la cárcel a cuanto consumidor y cuanto pequeño narcomenudista encontraron. Cuando el mandato hacia la autoridad tiene que estar en que persiga a los que son peligrosos. O sea, a los que tienen armas, a los que matan gente. Los recursos del Estado en la Procuración de Justicia, como en todo, pues son escasos, ¿no? Entonces se necesita una política que ponga los recursos en donde importan a la sociedad. Y esa facultad hoy no la da la Constitución. Entonces, en ese ponido sí podemos regular y entonces podemos avanzar e irnos moviendo en un esquema primero de descriminalización, después probablemente en un esquema en donde pudiera sí haber espacios seguros de consumo, porque si la posición es permitida, pudiera haber un argumento en ese sentido, aún sin cambiar ley federal. Ahorita no lo vamos a proponer. Es que no es permitido. Y después a nivel, ya con cambios federales. Eduardo insiste que no es permitido. No, bueno, eso son cantidades que no se sancionan, pero de ahí a la permisividad es muy diferente el concepto. Pero eso no lo vamos a proponer ahorita. Lo que sí vamos a proponer es usar el principio que ya nos da la Constitución en este momento para no perseguir algo que ahí es ridículo, tendremos una discusión algo muy que es absurdo, pero déjenme decirles, antes de ir a una pausa, ahora que recemos una pausa, terminamos esta discusión. Yo quedo muy decepcionado como habitante de la Ciudad de México, como un ciudadano que ha visto su asamblea despenalizar el aborto,
hasta las 12 semanas, que ha visto cómo esa misma asamblea aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo y permite la adopción por personas del mismo sexo, es decir, verdaderas reformas o leyes de avanzada, de vanguardia, y ahora resulta que toda esta discusión de la marihuana no vamos a tener mota shops o coffee shops, que eso es para nuestro resumen de noticias. No habrá dispensarios, no habrá autoproducción, y lo que vamos a tener después de 2 años de discusión va a ser quizá sí uso científico de la marihuana, quizá sí uso médico de la marihuana, y quizá que no se persiga o no se persiga con la misma dureza el consumo. Tenemos que ir a pausa. Ahora escucho sus argumentos. Es un primer paso para un habitante de la Ciudad de México que vio la despenalización del aborto y que vio, entre otras cosas, el matrimonio, la ley para matrimonio de personas del mismo sexo. A mí me parece cortísima esta iniciativa. Diputado Llerenas, diputado Santillán, tenemos que hacer una pausa. Al regresar terminamos estos comentarios sobre el tema de la marihuana.